Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los ajustes y las tolerancias. Y bueno, vamos a comenzar el video hablando de la parte conceptual. En el mecanizado o en mecánica de precisión, el ajuste es la forma en que dos piezas de una misma máquina se acoplan entre sí, de forma tal que un eje encaja en un orificio. La tolerancia de mecanizado es designada por quien diseña la máquina, tomando en consideración algunos parámetros como función de y costo. Cuanto menor sea la tolerancia, mayor será el coste de mecanizado. Las piezas que participan del ajuste se denominan macho y hembra. Las piezas machos son aquellas que poseen extensiones cuya cara externa ajustará por la parte interna de la pieza hembra. Por ejemplo, ejes, árboles de transmisión, chavetas, estrías, etc. Las piezas hembra ajustan en forma inversa a las macho, tales como agujeros, ranuras, etc. También guardan una estrecha relación de ajuste de los elementos roscados, los engranajes, las matrices, las distancias que hay entre los centros de agujeros que tienen las cajas de velocidades y cajas reductoras u otro tipo de mecanismos. Los tipos de ajustes: tenemos ajustes con holgura, tenemos ajustes con apriete, tenemos ajustes intermedios, y esos básicamente serían los tres tipos de ajustes principales. Algunos tipos de tolerancias que tenemos están aquí: de rectitud, planicidad, redondez, cilindridad, forma o línea, forma de una superficie. Y los símbolos que tenemos: bueno, un símbolo de paralelismo, perpendicularidad, inclinación, posición, coaxialidad, simetría, una tolerancia circular y total, que es en esto más que todo, ¿verdad? En la parte del diseño. Los ajustes, ¿verdad? Vamos a tener una nomenclatura. N va a ser nuestra medida nominal, T va a ser nuestra tolerancia, A va a ser la diferencia entre medidas, ya vamos a hablar de la tabla ISO, G va a ser la medida máxima, K va a ser la medida mínima, S va a ser el juego menor y U va a ser el excedente de árbol de la perforación. La tolerancia ya la habíamos definido, ¿verdad? Vamos a tocar el tema también de la representación de la tolerancia, que en el caso de una tolerancia vamos a hablar, por ejemplo, en este caso de más menos 5 por respecto de la medida. Tenemos también la condición de lo que es el juego, que es ese pequeño diferencial de espacio, por decirlo de alguna manera, que está ahí, ¿verdad? Entre las piezas. Lo que es el excedente, o sea, la parte que va a estar por encima de la pieza, de la medida de la pieza. También vamos a hablar acerca de las tolerancias de ajuste, ¿verdad? Que son ajuste con huelgo, ajuste intermedio, indeterminado, perdón, y el ajuste prensado, ¿verdad? Que esos son los tipos de ajustes que vamos a tener. Bien, las relaciones matemáticas o las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes: tolerancia va a ser igual a T igual a G menos K. Juego máximo va a ser S sub G igual a G sub B menos K W, el juego mínimo, y la tolerancia de ajuste, ¿verdad? Recordando siempre nuestra nomenclatura. Y bien, aquí tenemos también qué significan estas siglas. Por ejemplo, el juego máximo, perdón, puede ser la perforación máxima, que es G sub B, menos el árbol mínimo. Y el juego mínimo lo vamos a encontrar de la perforación mínima menos el árbol máximo. Veamos entonces un ejemplo de esta situación. Aquí está la tabla de ajustes ISO y bien, aquí hay que aprender a utilizarla. Entonces, fíjense bien, nos dicen un ajuste contiene las indicaciones siguientes: diámetro 85 milímetros, H7, F7, y note que la calidad de las tolerancias y ajustes es 7. Entonces aquí están las calidades y vamos a ver cuáles son. ¿Cómo vamos a leer esto? Bueno, tengamos entendido que el subíndice superior, ¿verdad? H7 refiriéndose al agujero y F7 va a referirse al eje, ¿verdad? La parte superior al agujero, la parte inferior siempre va a ser el eje. Bueno, entonces H7 lo buscamos en la parte de agujeros, ¿verdad? Porque aquí están los ejes y aquí están los agujeros. Buscamos H7, buscamos el diámetro, que en este caso está entre 80 y 100, ¿verdad? Aquí está, a este rango pertenece. Y en el punto donde se intersecten, ahí vamos a tener nuestros valores, más 35 y 0. Ahora vamos a buscar para F7. Entonces buscamos dentro de los ejes el F7. El punto donde se intersectan son los valores máximos y mínimos, menos 36 y menos 71. El agujero de perforación es de diámetro 85
para H7 vamos a hablar del agujero primero. El agujero máximo que tenemos aquí es más 35 y el agujero mínimo, entonces aplicamos la fórmula, sería G igual a N, que es la medida nominal, más el agujero máximo. La medida nominal es 85 más el agujero máximo, tendríamos entonces un máximo de 85.035 milímetros. K, que habíamos dicho que era la tolerancia, es solamente encontramos la tolerancia, que según nuestra fórmula es G menos K, tenemos una tolerancia de 35 milésimas de milímetro. Este sería para este ejemplo. Veamos para el árbol. En el árbol cambia, o en el eje cambia, porque tengo menos 36 y menos 71 como máximo y mínimo, que sería 85 menos 36 milésimas y me quedaría en 84.964 milímetros. La medida mínima la tendríamos en una medida de 84.929 milímetros. La tolerancia según nuestra fórmula sería G menos K y aquí tendríamos una tolerancia de 35 milímetros igual que aquí arriba, ¿verdad? Entonces ahí comprobamos que nuestra tolerancia, perforación máxima menos árbol mínimo. Entonces la perforación máxima 85.35, ¿verdad? Esta es la perforación máxima menos el árbol mínimo. Y nos vamos al árbol, el mínimo es este que está aquí, que es 84.929, este es el árbol mínimo. Tenemos un juego máximo de 0.106 milésimas de milímetro y vamos a buscar el juego mínimo ahora, este era el máximo, perdón. Y bien, entonces el juego mínimo lo encontramos de la perforación mínima, en este caso nuestra perforación mínima es la medida nominal, menos el árbol máximo. Y el árbol máximo es 84.964 para tener un juego mínimo de 0,036. Entonces tendríamos una tolerancia de ajuste de la resta de estos dos valores que hemos encontrado, ¿verdad? Para tener una tolerancia de ajuste de 70 milésimas de milímetro y poder decir entonces que tenemos aquí un ajuste con holgura. Veamos el ejemplo número 2. Vamos a ver que aquí hay diferentes calidades de tolerancias y ajustes. Tenemos calidad 7, 6, 7 y 8. Entonces vamos a utilizar la tabla. Para el inciso A, pues es un H7. Veamos H7 en el rango de 35 milímetros, aquí es de 30 a 50. Cabe 35 por aquí en algún punto, un agujero de perforación porque solo notan, aplicamos nuestra fórmula, el agujero máximo es más 25 como dice aquí en la tabla y 0 es el mínimo, la medida máxima es la nominal más del agujero máximo, serían 35 más 0.025 para tener un total de una medida máxima de 35.025 milímetros más la medida mínima que es la medida nominal para tener una tolerancia de 25 milésimas de milímetro. Veamos el ejemplo. Entonces el ejemplo 2 es un eje, ¿verdad? Arriba dijimos que eran agujeros y abajo ejes. Bien, entonces es un 54 G6. Va en el rango de 50 a 65 y buscamos G6 y encontramos una medida máxima de menos 10 y una medida mínima de menos 29. Ya tenemos identificadas las medidas máximas y mínimas en árbol y entonces hacemos el cálculo, aplicamos para la medida máxima que es la nominal más la medida máxima permisible y obtenemos un valor de 53.99 milímetros y para la medida mínima obtenemos un valor de 53.971. La tolerancia sería la resta de estos dos valores, que en este caso es 19 milésimas de milímetro. Esa sería la tolerancia para este árbol, la tolerancia de maquinado. Bien, veamos el inciso D, 56 F8. Entonces nos buscamos agujeros F8. Vamos a encontrar el punto de intersección, como es 56, va de 50 a 65 también. ¿Y qué hacemos? Bueno, buscamos el punto de intersección y tenemos más 76 y más 30. Esos son nuestras medidas máximas y mínimas. Hacemos el cálculo, encontramos los valores resultantes y calculamos la tolerancia, ¿verdad? Que sería la medida máxima menos la mínima y tendríamos una tolerancia de 46 milésimas de milímetro. ¿Qué pasó con el inciso C? Bueno, este les va a quedar de tarea, ¿verdad? Para que lo puedan escribir ahí en los comentarios. No me resta más que darles gracias por su atención, gracias por el apoyo que han dado a este canal, que estén bien y que Dios les bendiga.